Sean todos bienvenidos una vez más a este subprograma Biblia Libre Responde, un programa donde colaboradores y pastores de la Red Ministerial de Apoyo de Biblia Libre estarán respondiendo a sus preguntas del día a día. En esta oportunidad la pregunta es: ¿puede un cristiano usar métodos anticonceptivos? A continuación cederé la palabra a nuestro hermano y pastor desde Puebla, México, Alberto Contreras. Así, sin más preámbulos, empezamos. Bueno, qué interesante pregunta sobre los métodos anticonceptivos. Y pensando bíblicamente sobre los mismos, tenemos que reflexionar en varias cosas, ya que cuando hemos tenido la posibilidad de acompañar a múltiples parejas o jóvenes en el proceso de iniciar su vida matrimonial y ser parte de la consejería prenupcial, está claro que al iniciar una vida de matrimonio y por ende una vida sexualmente activa, existe la posibilidad de ser visitados por la bendición de Dios al ser papás. Y normalmente esto trae muchas preguntas, como: ¿es la planificación familiar bíblica? ¿Cuántos hijos debo tener? ¿Es pecado no tener todos los hijos que Dios quiera? ¿Qué métodos existen? ¿Cuáles son métodos abortivos? ¿Posee la planificación efectos secundarios? ¿Qué dice la Biblia? Estamos frente a una pregunta muy controversial, pero mucho de esto tiene que ver con un problema, número 1, de conciencia, y número 2, de falta de información profesional sobre la misma. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que claramente no tenemos un pasaje en la Escritura de manera dogmática que se oponga a la planificación familiar. De hecho, si usted alguna vez se abstuvo de tener relaciones para no quedar embarazado, ahí estaba haciendo planificación familiar. Pero esto es natural. La pregunta entonces sería: ¿está bien usar métodos de planificación artificial? Porque en últimas la duda es: ¿estoy haciendo lo contrario a lo que Dios desea? Porque el argumento siempre ha sido que Dios es soberano y que no podemos decirle que no a Dios, tomando pastillas o tratando con cualquier otro método anticonceptivo. Bueno, cada vez que una persona usa un preservativo, también está diciéndole lo mismo a Dios. Así solo que se abstenga, pero aclaremos que estamos totalmente en desacuerdo como creyentes con cualquier método anticonceptivo que sea abortivo, como es el caso de los DIU, de metales o de dispositivos intrauterinos. Pero el tema de la anticoncepción, particularmente la que no es por medio de métodos naturales, es de cierta controversia entre los creyentes. Parte de la razón es que al estudiar las Escrituras no encontramos ningún texto que haga alusión directa a este tema. Hay grupos que se oponen abiertamente a cualquier método anticonceptivo. Otros solo apoyan los métodos naturales. Hay quienes están a favor de todos los métodos siempre y cuando no sean abortivos. Pero también existen quienes tienen una posición totalmente abierta a cualquier método. Pero en lo que todos nosotros como cristianos creyentes debemos estar de acuerdo en 3 puntos esenciales. Número 1, los hijos son una bendición del Señor. 2, son parte del llamamiento matrimonial, es un mandato del Señor. Y 3, es nuestra responsabilidad el instruirlos y criarlos en el camino del Señor. Y tenemos textos bíblicos. El Salmo 127, del 13 al 5 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Génesis 1:28 y Génesis 9:7 dicen: los bendijo Dios y les dijo: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como creyentes estamos convencidos de que Dios es soberano y Él da vida cuando Él quiere y como Él quiere. Que por más que nos afanemos en obtener descendencia, si no es la voluntad de Dios, Él no lo va a dar. Y porque por más que trabajemos en no tenerla, cuando Él la quiere dar, Él la dará. En las Escrituras tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, Abraham, en Génesis 18, del 9 al 14, con Raquel, Génesis 30, 23, con Ana, 1 Samuel 1, con Elizabeth, Lucas 1, del 36 al 37, y con María, Lucas 1, 31. A la vez entendemos que la bendición de ser padres incluye múltiples responsabilidades, y algunas de ellas responsabilidades espirituales, responsabilidades emocionales, responsabilidades sociales, responsabilidades educativas, responsabilidades financieras, responsabilidades físicas. Y teniendo claro esto, entendemos que la planificación familiar es parte importante de todo matrimonio y que el tema debe ser tratado desde toda consejería prematrimonial, donde ambos cónyuges deben estar de acuerdo en este punto según su posición.
En lo que sí presentaré un breve énfasis sobre los métodos anticonceptivos, cómo se clasifican, cómo actúan, cuáles son abortivos, cuáles no. Y hay diferentes tipos y métodos de anticonceptivos. La ciencia habla aproximadamente de 6 grandes grupos. Hablaré de 4 de ellos. Número 1, los métodos de barrera. Entre estos podemos mencionar el preservativo femenino, preservativo masculino, diafragmas, capuchones cervicales, esponjas espermicidas. Estas están diseñados para evitar que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. Estos pueden ser utilizados por cualquier mujer, incluyendo aquellas con alguna enfermedad sistémica, como la hipertensión, enfermedades hematológicas, trastornos cardíacos, que contraindique el uso de otro método. Pero hay métodos naturales, ¿sí? El método del ritmo, el método del coito interrumpido, el método de la temperatura corporal, el método del moco cervical. Esos son los métodos naturales que se han enseñado, pero también están los métodos hormonales. Y aquí para allá nosotros necesitamos revisar varias cosas. Y quiero mirar esta parte porque dice que después de los métodos de barrera, estos son los más utilizados y deben ser prescritos por profesionales de la salud. Y yo cuando hablo de esto estoy hablando de médicos que sean, ojalá creyentes, expertos en el área, puesto que están contraindicados en algunas circunstancias. El objetivo de la mayoría de estos es evitar la ovulación. Y al no ocurrir ovulación, si no lo hay, no hay embarazo. Pero si la hay, entonces sería algo abortivo. Y ahí es donde todo creyente debe estar informado. Entonces, dentro de estos métodos hormonales hay 4 que se dividen. Dentro de estos están las píldoras anticonceptivas orales. Son píldoras de uso diario que están compuestas por combinaciones hormonales. Hay muchas clases y su prescripción depende de la necesidad de la paciente. Pero aclaro que estas pastillas no menos de 50 microgramos deben estar reguladas para tomar. El contenido de hormonas en las pastillas debe ser de 50 microgramos para que no sea abortiva, si no puede haber un aborto. Los parches anticonceptivos que se colocan en el abdomen que libera hormonas paulatinamente, evitando la ovulación. Las varillas implantables son del tamaño de un palillo de fósforo, se implantan en la parte interna del brazo y liberan hormonas de manera paulatina. Estos implantes duran de 2 a 5 años dependiendo del tipo y también tienen contraindicaciones. Las píldoras de emergencia, lo que llaman la píldora del día después, y que también tiene su problema, es un compuesto hormonal de alta concentración que algunos recomiendan cuando ocurre coito sin protección previa. Esta tiene un efecto anovulatorio de un 20 a un 33% en caso de que la ovulación no haya ocurrido, escuche bien, como también un efecto antiimplantación del 75% de los casos. Como creyentes, como cristianos, creemos en la vida y la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, no estamos a favor de este método, puesto que puede catalogarse como un método abortivo. Si ha ocurrido fecundación, formando un medio hostil en el útero que evita la implantación del cigoto en el útero, y esto lo aclara el Dr. Ralph Mutz, PhD, profesor asociado de medicina de la Universidad de Brown, quien habla lo siguiente, dice: este tipo de píldora provoca un aborto. Desde el punto de vista farmacológico, a este se le debe llamar la píldora abortiva del día después. Sigue diciendo: contiene estrógeno y progestina. Una mujer que desea abortar químicamente toma una dosis de estas píldoras dentro de las 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales. Este cóctel abortivo, así lo llama él, impide que el óvulo fecundado se implante en la membrana del útero. O sea, el diminuto ser humano muere de hambre y de asfixia y es expulsado del útero. Encontramos otro grupo que son los dispositivos intrauterinos, los DIU, que también pueden considerarse abortivos. Son dispositivos de forma de T. Según su mecanismo de acción, pueden clasificarse en 2 grupos. El DIU de metales, cobre, plata u oro. El metal que posee se va liberando paulatinamente en el útero, espesando el moco cervical e impidiendo el ascenso del espermatozoide, evitando que éste fecunde al óvulo. Los DIUs aceleran el transporte del óvulo fecundado a través de la trompa, por lo que al llegar al útero, este no está capacitado para recibirlo y lo aborta. Ojo en esto. En caso de que ocurra la fecundación, la T crea un medio hostil al embrión para que no pueda implantarse, por lo que es considerado también como un método abortivo y contrario a las verdades de la palabra.
¿Qué consecuencias físicas trae? Infecciones con posibilidad de shock séptico, muerte, heridas, perforación del útero, esterilidad, sangrados abundantes, embarazos ectópicos fuera del útero. Hay otro, el TIUS normal. Es un dispositivo que posee en su interior un compuesto hormonal que se va liberando paulatinamente y que produce anovulación. Y este se estudia bastante fuerte. De utilizar algún método anticonceptivo, esto debe respetar la vida desde la concepción. Debemos de tener en claro que Dios es quien da la vida, que son muchos los casos de embarazos aún usando cualquiera de estos métodos, inclusive con la esterilización quirúrgica. Asimismo, vale la pena recalcar que toda bendición viene acompañada de una gran responsabilidad, lo que implica el buscar el rostro de Dios a la hora de recibir la bendición de la paternidad, como en tantas otras áreas de la mayoría de los dones de Dios. Por esta razón, te invito a continuar indagando sobre este tema, puesto que un audio, un artículo, un podcast de ninguna manera es suficiente para llevarte a una conclusión final. Ante cualquier duda, no dejes de buscar, número 1, la sabiduría de Dios a través de su palabra, junto con hermanos y hermanas que tengan más tiempo caminando con Él. El acercarte a un doctor especialista en la materia y que sea creyente genuino que te apoyará con información al respecto. Pero no nos olvidemos que también existen creyentes que entienden que Dios debe dar el número de hijos que Él quiera dar. Y por tanto, nadie debería planificar. Y si esa es la convicción de su conciencia, creería que eso es lo que deben hacer. Por otro lado, hay otro grupo que planifican su familia con motivaciones egoístas. No quiero dejar de estudiar, no quiero gastar dinero, quiero ser libre, no quiero dañar mi cuerpo, con ese dinero podremos viajar, quiero lograr mis metas, quiero colocar mi empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas motivaciones en sí mismas sí son pecaminosas y van en contra de lo que dice la Escritura. Cada pareja debe ir delante de Dios y analizar y reflexionar sobre lo que dice la Escritura. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado al final de este programa. Les invito a que nos regale un like y se puedan suscribir a este canal y activar la campanita para que no se pierdan el próximo programa. También pueden enviar sus preguntas a preguntas@biblialibre.org. Toda esta información, además de los canales recomendados de Sana Doctrina, los podrá encontrar ahí abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.